porque hoy tenemos un tema Hola. interesantísimo que es la propiedad de la tierra, ¿puede ser? Sí, sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, ahora en un rato se suma Mario, que tuvo una Bueno, situación. ¿cómo estás, Azul? Todo muy bien, muy contenta de escucharte. ¿Estuviste escuchando el bloque pasado? Llegué un poquito tarde, pero muy interesante. No, porque viste, estuvimos hablando un poco de, bueno, otros planetas, otras constelaciones y demás. Y ahora nos toca hablar de nuestro planeta, de nuestro territorio. ¿Qué nos trajiste hoy? Sí, me surgía, cuando escuchaba a los entrevistados, me surgía la pregunta, ¿no? En este futuro cercano que hablaban de la Luna, ¿cómo será la propiedad de la Luna, la propiedad de la Tierra de la Luna? ¿Será? ¿No será? ¿Quién llegará? Bueno, es algo que sin lugar a dudas va a ser un tema de disputa si es que ya hoy en día no lo es. Sí, yo creo que lo es, pero bueno, es otro análisis. El que hoy nos ocupa desde el plano histórico, que les quería comentar a vos, a la audiencia, y me parece que es pertinente, habida cuenta de la situación de, de la marcha que se hizo sobre este proyecto de ley de extranjerización de la tierra, me pareció oportuno hacer una reflexión sobre la historia de la propiedad de la tierra. Y bueno, creo que tiene muchos escenarios en distintos momentos históricos, ¿no? Sí. Que me parece que es interesante verlos, quizás no tanto en profundidad, sino a nivel mención, ¿no? Primero, creo que lo primero que tendríamos que plantear, Azul, es que la, en realidad la propiedad de la tierra, como la conocemos hoy en día, no existía antes de la llegada de los españoles, sino que era un título comunal, ¿no? Sí. La tierra no tenía dueños, cumplía ese rol de proveedores, de cazadores, recolectores, y seminómadas y semisedentarios de los pueblos que habitaban las pampas y bueno, todos las distintas regiones que hoy componen la República Argentina. Eso va a cambiar con la creación particularmente del Virreinato del Río de la Plata. Si bien venía con algo desde la Capitanía General de Chile y lo que era la ciudad de Buenos Aires de un lugar aislado, pero ya cuando se genera la creación del Virreinato del Río de la Plata, va a tener un profundo impacto en cuanto a la asignación de las tierras, ¿no? Sí. A esas familias españolas o descendientes directamente peninsulares, como se le decía en ese momento. Y bueno, ahí vamos a ver, digamos, en las regiones del noroeste, en la región núcleo que se llama Santa Fe, la parte norte de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, toda la impronta de esas familias de hacendados que fueron ocupando y haciendo trabajar esas tierras en una situación de relación con las personas que vivían allí, lo que se conoce históricamente como feudo-vasalláticas. ¿Cómo sería Eh, eso? mm, ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo dijiste? Feudo Claro, vasalláticas. las relaciones feudo-vasalláticas, el origen del término es en la Edad Media en Europa Sí. y tiene que ver con una contraprestación de las personas que viven en la tierra, la trabajan, pero no son dueñas y Sí. tienen que pagar determinados tributos al dueño, ¿sí? Que generalmente lo que hace que esas personas que habitan ese espacio no puedan salir mucho de su línea de pobreza y el dueño sí genere grandes acopios de riqueza, ¿no? ¿Y cómo se Eso es un poco. instala ese modelo? Porque, bueno, acá tenemos el virreinato. ¿Cómo se instala en un principio ese modelo cuando todavía quizás no estaba delimitada las provincias, cuando todavía teníamos tantos conflictos con los pueblos originarios? Bueno, en realidad se instala por la herencia española, básicamente, por lo que era la mita, la encomienda, el yanaconazgo, que eran todos sistemas de producción
que establecían eso, establecían esa relación, te diría, bueno, de servidumbre de las personas que les tocaban trabajar allí. De hecho, en cierta forma, y podemos trazar una línea de relación Sí, con los trabajadores actuales en cuanto a los que son trabajadores golondrinas de plantación en plantación, por ejemplo. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Continúa. Este, y bueno, eso va a ser el inicio de la posesión de la tierra, ¿no? Después, bueno, van a venir, después de la creación del virreinato, va a venir la parte del proceso independentista, y ahí se pone más picante la cosa. Digamos, siempre estuvo más o menos picante el tema de la producción de la tierra, pero de la propiedad de la tierra, pero en el momento en que, a partir de 1820, particularmente con Rivadavia como ministro, va a ser, digamos, un paso fundamental que tiene que ver con el proceso el inicio, que ya alguna vez lo planteamos en el programa, el inicio del endeudamiento de la República Argentina a través del empréstito tristemente famoso de la empresa Baring Brothers. No sé Sí. si recordás que lo hemos tratado ya. Rivadavia, Rivadavia en la historia es una linda mancha. El famoso sillón de Rivadavia. Rivadavia. Bueno, viste que el sillón de Rivadavia, en realidad Rivadavia se lo llevó, así que no está en la Casa Rosada. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero sí, Rivadavia había estado afuera del país y había hecho buenas migas con los ingleses. Sí. Y a partir de ahí, ese empréstito con la Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas, que llegan 560.000, de las cuales creo que era de esas 560.000, el 60 o el 70% eran en letras de bonos ingleses que se tenían que encajear a empresas inglesas, poco dinero cash en efectivo, se pierde en la burocracia de las rentas de la República y termina de pagarse en 1904, un bochorno histórico. A partir de eso, y para tratar de generar algún tipo de riqueza o sanear las cuentas públicas y ayudar a los amigos, Rivadavia hace la ley de enfiteusis, lo que se llama como la ley de enfiteusis, ¿no? Que era un arrendamiento, un alquiler de tierras a sus amigos, y bueno, ahí entre ellos el Estado no fijaba el valor de ese alquiler, Ok. lo fijaban los mismos inquilinos, por decirlo de alguna forma. Bien. Muy ¿Qué buenos días. negocio? Muy buenos días, Omar. Me sumo ahora. ¿Cómo te va? Buen día. Mario, buen día, ¿cómo Buen día. estás? Muy Pará. bien, muy bien. Empezó la nota. Bienvenido al programa, Mario. Muchas gracias. ¿Viste cómo es esto, no? Vos invitás a una locutora, te dice, bueno, dale, qué sé yo, y después de a poquito No. y se queda como entrevistadora principal. ¿Qué va a hacer, viste? Te descuidas, te dice, me parece que te están llamando de la dirección de la radio. Yo fui para allá como los perritos, ¿viste? Cuando le tiran la ramita, fui a hablar con la directora, y cuando vengo ya estaba la mina posicionada, hablando con el profe. Bueno, pero ¿qué va a hacer, No, por Omar? favor. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Igual Omar estaba diciendo algo muy Igual. interesante porque estaba hablando de un sistema de alquiler que la verdad me beneficiaría. Yo no sé si hoy en día lo podemos seguir charlando. Sí, ¿no? Donde Sí. el inquilino es el que define el precio. Claro, sí. Y no solo de una casa, ¿no? Imagínate que con la ley de enfiteusis se repartieron más o menos unas 9 millones de hectáreas, no poquitas, entre 560, Claro. 580 familias o 550, algo así, ¿sí? El resultado dice, hoy por hoy, mirá, yo tenía el registro ese anotado, el 1% de los propietarios rurales concentra el 36% de la superficie agropecuaria. El 1% de los productores rurales Claro. concentra el 36% de la superficie agropecuaria. Vaya, ¿no? Vaya si es un reparto Sí. inequitativo. Y te iba a decir, después todo esto se profundiza un poco con la campaña del desierto, ¿no?
Bueno, sí, esa es la línea. La línea es en este proceso de consolidación del Estado. Hay muchas idas y vueltas. Acá la historia y nos genera, siempre nos deja sembrados ejemplos que ojalá los tuviéramos en cuenta para no volver a repetir. Y una de las cosas, ya voy con lo que decías vos, Mario, de la conquista del desierto, y una de las cosas es que Rivadavia lo que planteaba con esta ley de enfiteusis era que él quería descentralizar el tema de la producción agropecuaria y solamente quería que Buenos Aires viva de la renta de su puerto y de la aduana. Y esto hago un paréntesis ahí porque voy a hacer un link con esa situación de Rivadavia. Estamos hablando de la década de 1820, 1825, a la actualidad con el tema del puerto. Y ahora sí linkeo con lo que vos me decías, Mario, de la conquista del desierto. Y sí, claramente, teniendo en cuenta la consolidación del Estado Nacional y la necesidad de desplazar la producción de lana, básicamente, se necesitaba tener tierras al sur. Y lo que van a hacer es, van a emitir, el Estado Nacional va a emitir una serie de bonos que va a comprar las familias patricias de Argentina de ese momento, que ya eran grandes hacendados, a un precio módico, esos bonos, que van a ser canjeados por las tierras que a futuro se van a conquistar. No sé si se entiende de cómo era la cuestión. Entonces, compran esos bonos, el Estado Nacional con esos bonos arma el ejército argentino, que es el que va a venir a la zona de Río Negro, Neuquén, el Alto Valle, y va a producir la llamada conquista del desierto. Y a ver si entendí, el producido, digamos, a vos cuando comprabas el bono con la promesa de que te iban a dar tierras, este era el tema. Me suena como una estafa piramidal a mí esto. Sí. No, es que después la cumplieron, bono, digamos, Claro. El bono te daba derecho, claro. El bono te daba derecho a determinada cantidad de hectáreas de tierra. Y ahí se entregaron infinidades, creo que Claro. tengo por acá, si me permiten, el número. Si tenemos números. Sí, 20 millones de hectáreas se entregaron a 600 familias. Pará, pero ¿cuántas hectáreas tiene toda la Argentina? Necesito un porcentaje. Pará. No. Voy a googlear esto. Ahí te la debo. Pero no importa, 20 millones de hectáreas, 600 familias. Ahí tenés más o menos la proporción, digamos, que se llevó cada uno. Claro, es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata. Y además, lo que ello implica, ¿no, Omar? Porque atrás de esto, bueno, nosotros somos un país de inmigrantes, digamos. Cuando llegaron los inmigrantes a laburar la tierra, se encontraron con un mapa ya cerrado, digamos, ¿no? Sí, en un principio a los primeros inmigrantes se les ofrecieron algunas parcelas de tierra que pudieron comprar algunos, la primera tanda. Bien. Los demás ya cuando vinieron estaba cerrado el juego y lo que sí les quedaba era trabajar esa tierra y engancharse en lo que yo le comentaba hace un ratito a Azul, que era esta relación feudo-vasallática que se generaba entre el peón de estancia y el estanciero. Claro, ¿no? Claro. Cambio de trabajo y lugar donde residir, el estanciero le daba determinadas protecciones. Claro. No le pagaban nada, siempre vivían en la miseria. De hecho, puedo hablar desde un conocimiento de causa porque mis abuelos eran peones de campo. Mirá vos. Así que conozco desde adentro Bien. cómo funcionaba esta cuestión. Bastante difícil la cosa. Y no tenés escalabilidad así que, social. bueno, No, ¿cómo? No tenés escalabilidad social, posibilidad de salir de esa situación. Olvídate. No. Estaba destinado a preservar y acumular la riqueza de las personas que tenían la propiedad de la tierra. En cierta forma es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. La pérdida de la movilidad social ascendente, de las capas sociales. Está bueno lo que traes, Omar, porque te iba a comentar, hacer el mismo comentario. Te iba a decir, esto pasa y para eso el Estado tiene parte de su gasto, el gasto social, precisamente para la movilidad social.
para romper con esta inmovilidad social, digamos. Y cuando vos estás ante un Estado que no le da prioridad a este tipo de gasto social, que es el que te permite la movilidad social, bueno, cada vez asentás más un sistema y cada vez reproducís más un reparto inequitativo de la riqueza. Sí, tal cual. Se fomenta la desigualdad y bueno, la acumulación tremenda de capital en pocas manos, ¿no? Vos sabés que a mí me pasa, te digo, Mar, ¿no? Y te dejo a vos seguir con el tema, pero... No, por favor. La reflexión es una charla. No, tal cual. La reflexión es que, digamos, yo no soy una persona que se considere de izquierda. No soy de izquierda. Sin embargo, con esto que te quiero decir, yo abrazo el sistema capitalista, no estoy en contra del sistema capitalista. Ahora, el sistema capitalista tiene sus desventajas. La primera desventaja que se me ocurre es que el sistema de por sí tiende a concentrar la riqueza en pocas manos. Esto es algo que sabemos, hasta los que estamos de acuerdo con el sistema capitalista, sabemos que tiende a acumular la riqueza en pocas manos. Entonces, el rol del Estado, actuando en el momento correspondiente, es prioritario. Necesitas, para que un Estado capitalista funcione sin llegar al desfasaje que tenemos hoy en día y a este reparto inequitativo, necesitas un rol de Estado fuerte, presente. Presente desde la prestación de servicios, presente de la redistribución también, que es otra de las funciones del Estado. Cuando el Estado empieza a ausentarse, bueno, el capitalismo hace lo que hace, se reproduce a sí mismo como sistema, ¿sí? Reproduce toda una normativa que le viene bárbaro al capitalismo, y lo que hace es concentrar en pocas manos, y pasa lo que está pasando ahora. Tal cual. Y ahí tenemos que traer a colación el dato de que hay empresas que valen más que un país en términos de capital. Sí, claro. Estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí, ¿cómo un Estado puede controlar una empresa de estas características, ¿no? Y ahí viene ya otro enganche con el tema de la propiedad de la tierra, que tiene que ver con tener especiales ojos a lo que se viene, que estamos hablando. Yo hablaba de relaciones feudo-vasalláticas. Uh-huh. Ahora, el futuro es, cuidado con los tecnofeudales, ¿sí? Uh-huh. Los tecnofeudales. Es el nuevo término que, por ejemplo, se lo denomina Peter Thiel, ¿no? Que viene con la idea de comprar X cantidad de tierra para poner determinados emprendimientos tecnológicos que tienen que ver con el manejo de masas. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en eso. Sí. Estamos en eso. Perdón, pero cada día la humanidad se parece más a esos libros 1984, Mundo Feliz, ¿viste? No sé para qué lado estamos tendiendo, claro. Pero distópico. Claro, sí, los Juegos del Hambre, la película. Sí. Ahí es impresionante, es muy impresionante sí. como... Es un poco triste, desde mi punto de vista. Pero estamos replicando el modelo de Rivadavia, hay que ver cómo nos va. Por cierto, qué sé yo. Me puse a mirar cuánto se vendió a nivel de hectáreas. Habías dicho 20 millones, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día, para lo que es el territorio argentino, que esto incluye Malvinas y demás, vendría a ser el 5,3% del territorio argentino. Bien. Esos 20 millones... Bien. Mirá. Es un montón, claro, chicos. Claro que es un montón. Bueno, Mar, ¿querés cerrar el tema con algo? ¿Cómo? ¿Querés cerrar este tema con algo? ¿Te queda algún comentario pendiente? Sí, como frase final en cuanto a esta situación, digo, un poco trayendo lo que decía del puerto, hablábamos del puerto de Buenos Aires en el siglo XVIII, XIX, esa importancia. Y ayer estaba viendo una noticia en relación a la intervención del Poder Ejecutivo Nacional sobre el puerto de Ushuaia. Ajá. A ver. No sé si la vieron. No. Hace 6 meses. Bueno, ante la tremenda rentabilidad del puerto más grande de Cono Sur, que es el de Ushuaia, sí. Hace 6 meses que el gobierno nacional lo intervino, se lo sacó a la provincia y se queda con la rentabilidad esa, ¿no? Digo, esta cuestión de los intereses económicos, sí. Puerto de Buenos Aires, Puerto de Ushuaia ahora, la
la posibilidad de que vengan tecnofeudales a comprar grandes extensiones de tierra. Bueno, habla de lo que yo creo que es la torpeza liberal, ¿no? Porque todos tenemos una base, una impronta liberal, Sí. pero acá nuestra dirigencia liberal es torpe, no resuelve los problemas, sino que entrega directamente. Yo creo que no Con responde a eso la me termino. Argentina. Claro. O sea, responde a otros. Ese es el problema. Sí. Está Pero buenísimo, bueno, está buenísimo lo que tiras, Omar, porque este tema de lo liberal y no liberal, porque pareciera por momentos que cuando vos tirás el concepto liberal, la gente entiende el liberalismo como la ausencia total del Estado, y el liberalismo desde el punto de no. vista capital. Desde el punto de vista, digo, del capital, el liberalismo económico. Y el liberalismo tuvo una corriente de pensamiento y después vino la pata económica, que por supuesto si lo dejás, llega hasta el final, insisto, y de vuelta lo mismo, si el Estado está ausente, bueno, pues bien, no hay quien lo regule, ¿no? Pero, Claro, pero, pero pero por esto hablo digo, de no la estoy en torpeza contra de liberal, la... Mario. Me parece que la mayoría en este programa no estamos en contra de la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada está parte de, por lo menos en mi sentimiento. Pero cuando exacerbás una parte del liberalismo y en detrimento de otra, por ejemplo la presencia del Estado, bueno, pasan las cosas que pasan.